A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy vamos a hablar un tema que aún no tiene un desarrollo profundo en nuestra legislación, sin embargo, es parte del día, de los días para nuestra sociedad y necesita ser abordado desde sus diferentes aristas. Y esto es el sexting, que es el acto de intercambiar diversos contenidos sexuales a través de dispositivos móviles, un acto que va más allá de la intimidad personal, y por eso nos acompaña el día de hoy una joven profesional ecuatoriana quien acaba de llegar también de terminar sus estudios en el extranjero. Ella es María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias, María del Carmen, por acompañarme. Hola, un gusto, Marjorie, y gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con todos el día de hoy. Y pues bueno, sí, el sexting es un tema que no se aborda todavía en nuestra legislación ni en nuestro país, además de ser un tema que ya se está cada día poniendo más en la palestra, ya que el avance tecnológico que nos está dando nuestra sociedad nos lleva a que esto sea un peligro real y eminente. Pero a ver, hablemos un poquito para la ciudadanía que quizá este término no lo habían escuchado. ¿Qué es el sexting? El sexting en sí no es un delito, lo vamos a poner como sexting primario, no es un delito. ¿Por qué? Porque el derecho penal no puede pasar la línea sobre la autonomía de las personas en las decisiones sexuales que ellas tengan. Entonces, el sexting es cuando una persona envía a otra con su consentimiento una foto, un video de contenido sexual explícito. En este momento, las dos partes están totalmente de acuerdo y no va a existir un delito. Pero me estás hablando del sexting primario. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre el sexting secundario, que también se ha escuchado últimamente? Perfecto. El sexting primario y el sexting secundario se diferencian en que, como les decía, el sexting primario no es delito, pero cuando ahora la persona transgrede este consentimiento que le da la persona de solo enviarle en el ámbito personal y de íntimo de esta persona con el receptor, el sexting secundario se convierte en delito cuando este receptor convierte esta información en una difusión total a otras personas. Es decir, va a enviar a su amigo, a un grupo de chat o va a publicarlo en las redes sociales. En este momento ya hay un delito. ¿Por qué? Porque ya existe un bien jurídico protegido por el derecho penal vulnerado. ¿Y cuál sería, María del Carmen, este bien jurídico protegido? Sería el derecho a la intimidad. Ahora, en la legislación española es más amplia y nos habla que va a haber un derecho que le va a proteger también a la propia imagen, pero cabe señalar que nosotros en nuestra Constitución no reconocemos el derecho a la propia imagen. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos ahora en este sentido? Los desafíos son muchos, ya que en primer lugar nosotros, en nuestra Constitución, nuestra legislación, aún no se adhiere a varios convenios internacionales que son importantes, que ya nos hablan sobre una cibercriminalidad. Es así que nosotros ni siquiera nos añadimos aún al convenio de Budapest. El convenio de Budapest nos habla sobre delitos contra el derecho intelectual y todas estas cosas, pero ni siquiera a eso nos añadimos y que ya nos habla sobre los ciberdelitos. Ahora, por ejemplo, el convenio de Lanzarote, que fue promulgado en el año 2010, este convenio ya nos habla sobre los ciberdelitos, especialmente en temas de sexualidad.
nosotros aún no nos adherimos, a pesar de que sea un convenio abierto y no solo se pueden adherir los países parte de la Unión Europea. Entonces, el primer desafío sería adherirnos a estos convenios. Una vez que nosotros nos adheramos a estos convenios, vamos a poder ya poner estos artículos que ya sancionan estas nuevas formas de criminalidad, que ya no se encuentran solo en la esfera física, sino que se han transformado también en la esfera digital, como es esto del sexting secundario. ¿Cuál es la diferencia entre el sexting y el grooming? Ya, el grooming el grooming va a ser específicamente para menores de edad. Es decir, que el grooming, el child grooming, que es más conocido como nosotros lo tenemos tipificado, es cuando una persona mayor de 18 años se contacta con un menor a través de las redes sociales para crear un encuentro con una finalidad sexual. Es decir, yo le envío... Es un engaño a Exacto. través de las redes sociales y esto, claro, es muy peligroso, ¿verdad? Sí, sobre todo los menores de edad que son muy vulnerables, que no saben cómo utilizar estas redes sociales, se dejan engañar por estos acechadores sexuales que están en las redes sociales, que ocultan su identidad, que tal vez se crean un perfil falso y tratan de llegar a estas personas con una finalidad sexual. Es decir, si llegamos a tipificar lo que es el sexting, ¿estaría igual dentro de esto el grooming o no? Tenemos que generar... Nosotros el child grooming ya lo tenemos tipificado en nuestro código, no hace mucho, fue con el advenimiento del Código Orgánico Integral Penal, fue uno de los primeros ciberdelitos que lo tenemos en nuestro código, entonces ya lo tenemos tipificado. Es específicamente para esta conducta cuando queremos... es un adelantamiento de la barrera punitiva del Estado, ya que no se va a configurar la acción material, sino que ya se puede decir que se va a sancionar el simple hecho de querer contactarnos, para que no se pueda vulnerar ya el bien jurídico, que sería en este caso indemnidad sexual que tienen los menores. Bueno, pero este es un gran avance, ¿verdad? El que ya esté tipificado en nuestra legislación, más allá de que habrá que ver cifras, María del Carmen, de cuál es el resultado de tenerlo tipificado, si la ciudadanía está o no consciente de que existen estos delitos y que pueden ser denunciados. Más allá de la legislación, ¿cuáles son las alertas que debería tener la ciudadanía para comenzar a identificar este tipo de, digamos, no es delito el uno, en el otro sí, de delitos o de actividades para poder prevenirlas? Bueno, primeramente es muy importante que no se envíe este tipo de contenido sexual. Así nosotros sintamos que existe una gran confianza con la otra persona. No es prudente hacerlo, porque en algún momento, y como ahorita justo es esto del tema del Día de la Mujer y todas las brechas que nosotros hemos tenido, este delito se da por lo general más en mujeres, en forma de venganza por parte de sus exparejas. Entonces nosotras confiamos en la otra persona, pero no sabemos después las intenciones que va a tener esta persona con distribuir este contenido sexual, lo cual nos va a hacer mucho daño. Así que lo importante es no enviar este tipo de contenidos, no exponerse y tampoco cuando nos llegue este contenido, no reenviarlo, porque nosotros también podríamos estar cayendo en este delito. Okay. Nos llega la foto y por lo general lo reenvían o crean grupos, entonces... ¿Y qué nos dice la legislación comparada al respecto de esta responsabilidad? Es decir, si por ejemplo envían este contenido a un chat, un grupo, ahora que es tan rápido esto, pues todos serían parte del delito, ¿o cómo funciona la responsabilidad? Todos serían parte del delito, obviamente con menos responsabilidad las otras personas que solo lo reenvíen, pero sí se consideran como cómplices, ya que lo prudente y lo que deberían hacer en ese momento es bloquear o salirse del grupo e ir a denunciar este tipo de contenido. Apenas me lo llega, pues bloqueo el grupo, pero voy a denunciarlo. Okay. Si no, sería parte del delito. Es decir, la ciudadanía tiene que saber que si eventualmente reciben por cualquier circunstancia contenido de este tipo, pues lo correcto, lo prudente y socialmente, digamos, también favorable sería bloquearlo, eliminarlo e ir a denunciar. Y ahí entramos también en otro tema. Cuando me dices ir a denunciar, María del Carmen,
¿cuál es el proceso? Porque pues la ciudadanía conoce muy bien el sistema de justicia y sabemos que tenemos una débil institucionalidad en ese sentido. Si para denunciar otro tipo de delitos pues ya está colapsado, ¿cómo le decimos a la ciudadanía que vaya a denunciar porque le llegó un contenido equivocado en el chat? Este tema, la verdad es que sí, tienes mucha razón. Actualmente, en el 2022, se han receptado 1.697 denuncias en Fiscalía sobre vulneraciones al derecho a la intimidad. Ahora, como nosotros tenemos deficiencia legislativa para poder sancionar este delito de sexting primario, la verdad que nosotros aportaríamos nuestro granito de arena en ir a denunciarlo, pero lastimosamente pues esto no pasa de una simple denuncia. No se ejecutan las sanciones que se deben hacer y este derecho queda simplemente en la impunidad. No se hace absolutamente nada y estas denuncias que te estoy hablando por lo general han quedado en archivo. Entonces, ¿qué hacemos? Además de comenzar a trabajar en la legislación del sexting y profundizar, por supuesto, los derechos relacionados con la intimidad de las personas, pero hasta eso, pues, ¿cuál es la recomendación? La recomendación sería que en el tema legislativo se pueda presentar un proyecto de ley para que se pueda ya tipificar como delito el sexting primario y otras conductas de ciberdelitos que sería estamos viendo. Trabajar en lo legislativo. Exacto. Que de hecho lo estamos haciendo. Para que se dé solución. Y trabajar en la institucionalidad también, por supuesto, para que esta legislación tenga, digamos, cabida y pueda ser llevada a cabo y de resultados eficientes, pero también tenemos que trabajar en educación a la sociedad, es decir, creo yo que es algo transversal. Sí, tal vez también a través de políticas públicas, que obviamente es menos sancionatorio que el derecho penal, pero sí, a través de políticas públicas, en los colegios, explicar sobre este tema de delitos, que los niños, que sobre todo los niños, adolescentes están más expuestos a esto. Cuando hablamos de las sanciones, ¿cuáles podrían ser esas sanciones? Las sanciones en el tema del sexting secundario obviamente podrían ser, como por ejemplo en España, la pena privativa de libertad. ¿De cuánto tiempo? De 1 a 3 años, o de 3 años a 5 años, que son en otras legislaciones que ya son parte de Latinoamérica, pero y una multa, obviamente se les establece una multa dependiendo la gravedad y la gravedad psicológica que también ha vivido la víctima, las reparaciones integrales que la víctima debe tener. ¿Cuáles son los parámetros en que se considera sexting? Porque hoy vemos también redes sociales con diferentes contenido sexual, dueños de cuentas de redes sociales que digamos, incluso hay plataformas que cobran por afiliarse a estas redes, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas características para definir si es alguien que quiso exponer su contenido públicamente o alguien que pues fue vulnerado? Es decir, es la voluntad de que se haga público, la voluntad personal de que se haga público o no. ¿Cómo lo definimos? El consentimiento. El consentimiento. Todo esto está en ¿Cómo definimos el consentimiento? ¿Por una red social? El consentimiento, por ejemplo, en España, para que esto se considere delito, tiene que estar las fotos tomadas en lo domicilio, en lo íntimo de la persona. Es decir, que si yo publico mi foto en redes sociales, obviamente yo estoy dando el consentimiento para que otras personas lo vean, para que otras personas tengan acceso. Pero ahora si yo le envío a mi pareja, que es dentro del ámbito de lo íntimo, y esto lo difunde, entonces ahí ya sería un parámetro muy importante para considerarse sexting secundario. Muy bien, realmente creo que lo hemos explicado con bastante profundidad. Son varios los desafíos que tenemos en general en la legislación ecuatoriana relacionados con el respeto a la intimidad de las personas, pero con el uso de la tecnología hoy sentimos que las líneas son muy delgadas, ¿verdad? Pero no tiene que serlo, ya lo ha explicado nuestra invitada, el derecho a la intimidad, el punto que nos define, este punto de inflexión, es justamente el consentimiento. ¿Y qué entendemos por consentimiento? El consentimiento es la acción de yo poder dar mi sí, poder afirmar algo que yo deseo que pase,
sin tener alguna presión o una intromisión de otra persona, que no tenga vicios de este consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Uno de los vicios del consentimiento, por ejemplo, es... Puede ser el mismo grooming, es decir, claro, estoy persuadiendo, estoy intentando tener, digamos, el consentimiento, entre comillas, bueno, en este caso es menor de edad, pero en mayores de edad, digamos, también ocurre. A través del engaño. Ajá. Esto podría ser también el hecho de un vicio es ser menor de edad, no tener la edad legal para poder consentir en actos sexuales. Tengo entendido que la edad legal en Ecuador son los 14 años. No tener esta edad, tener 13 años, pues hay un consentimiento, tener alguna discapacidad, no encontrarme con mis 5 sentidos, por ejemplo, una mujer que esté o un hombre borracho, con estupefacientes. Obviamente ahí existirían ya vicios en el consentimiento que ya nos permite ver que ya hay un delito. Tú lo comentaste, también estamos en el marco del día y el mes de la mujer. Por supuesto, las mujeres somos más vulnerables en este sentido porque nuestro constructo social pues nos juzga, nos cosifica de diferente forma, ¿verdad? Pero también debes haber escuchado casos de los cuales son hombres. Sí, también hay obviamente casos de hombres también por temas de venganza, de relaciones, pero más se genera este hecho en mujeres. Podemos evidenciar en el tema de lo que les había dicho en las denuncias de fiscalía, un gran porcentaje, creo que es el 40%. De estas 1.600 sí, más o menos. Son de mujeres, por parte de mujeres, que obviamente no podría decirte si fueron por relaciones o por venganza, pero han sido impuestas por mujeres. Bueno, amigos, ya saben, es un tema que quizá no se pone mucho sobre la mesa, pero que sí hay que tenerlo presente. Realmente cuidar nuestra intimidad, intentar en cada acción que hacemos ser un ejemplo de los valores cívicos, valores mínimos de convivencia, es algo que debemos tener presente en cada una de nuestras acciones y en cada uno de nuestros actos. También ser absolutamente responsables con la información que recibimos. Pensar en las otras personas, por supuesto, permanentemente, en cómo podríamos, incluso sin querer, estar exponiéndolos de otra manera y no respetar la intimidad de los demás. María del Carmen, para mí es un gusto, eres una joven promesa del derecho ecuatoriano, acabas de llegar de estudiar, entiendo, en la Universidad de Salamanca, Derecho Penal, también en Sevilla, Derecho Constitucional. Y pues te deseo mucho éxito en tu carrera profesional y en todas tus iniciativas. Enhorabuena por el país. Me gustaría que nos des un mensaje final a toda la audiencia sobre este tan importante tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, es importante para la ciudadanía que sepan que los delitos ahora ya no solo se cometen en la esfera física, sino que se han trasladado también en la esfera digital y que tenemos que estar al pendiente de los contenidos que consumimos, de las cosas que nos envían y sobre todo las personas que tienen hijos o menores a su cargo, siempre estar pendiente de lo que ellos consumen, de las redes, de con quienes hablan, ya que existen muchos acechadores sexuales en las redes sociales ocultando su identidad para poder en ese preciso momento atacar. Muchas gracias, María del Carmen. Amigas y amigos, espero que este programa haya servido y sea de su interés. Recordemos que el derecho a la intimidad pues es algo que tenemos que respetar y tener presente en cada uno de nuestros actos en relación a nosotros mismos y a los demás. Tenemos mucho que hacer en este tema. Hemos hablado con nuestra invitada de que debemos suplir una deficiencia legislativa. También, por supuesto, hay un tema de iniciativa en acuerdos internacionales, que eso es un tema que le corresponde al Ejecutivo y esperamos que así sea. También hemos hablado de diferentes políticas públicas para incentivar los conceptos y toda la información, poder entregarla a la ciudadanía, ¿verdad? Así que tenemos muchos desafíos, pero seguirán escuchando de este tema y lo seguiremos profundizando de acuerdo a avance esta legislación que hemos hablado. Vamos a impulsar de ahora en adelante. Les envío un fuerte abrazo. Soy Marjorie Chávez y conmigo hasta la próxima semana. Hasta pronto.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.